voy a hacer un breve video sobre propinas, que quedó pendiente de la clase de remuneración y es muy interesante ver la naturaleza jurídica de este instituto. La pregunta es, ¿las propinas son remuneración o no son remuneración? Y uno podría empezar a pensar y decir, bueno, me cuesta justificar que sea remuneración porque las propinas no las da el empleador. El empleador no le da nada al trabajador. Básicamente es una persona, un tercero, que comete un acto de liberalidad, un acto gracioso, pero no en el sentido cómico, sino de una gracia de uno otorgar algo, por su propia voluntad. Dice, bueno, te voy a dar una propina porque me atendiste bien. O por ahí me atendiste como el c***, pero si no te dan propina te miran con una cara de traste que te querés morir. Así que, propina. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Pero la propina no la da el empleador. Entonces, ¿es remuneración o no? Uno estaría tentado a decir que no. Si no la da el empleador, ¿por qué se va a hacer cargo el empleador? ¿Y por qué es relevante la pregunta? Porque si la propina es remuneración, si esto que le dio un tercero es remuneración, el empleador la tiene que denunciar como remuneración ante el ANSES, ante AFIP, y pagar aportes y contribuciones. Entonces, imagínate que viene un tercero, me deja un palo verde de propina, alta tensión, te dice, Sinvergüenza. me deja un palo verde de propina, y ahora el empleador tiene que garpar aportes y contribuciones sobre un palo verde. Sobre un palo verde. Entonces, es fuerte la respuesta a esta. Propinas es un tema que genera cierta controversia. Entonces, ¿la ley cómo lo resuelve? Lo resuelve de forma correcta. ¿Qué dice la ley? Dice, las propinas son remuneración. ¿Qué? Siempre y cuando sean habituales y no se encuentren prohibidas. Entonces, acá, para el tema de la propina, la ley incorpora una serie de requisitos específicos, que son la habitualidad y la ausencia de prohibición, la no prohibición. La no prohibición. Entonces uno inmediatamente tiene que hacer referencia a las pautas del salario. La pregunta era, cuando vimos pautas de salario, dijimos 3 pautas. Que sea un incremento patrimonial, que sea consecuencia del trabajo y que no esté considerado como no remuneración por la propia ley. Pero la propia ley dice que son remuneración. Pero nunca habíamos visto dentro de las pautas, no había una pauta 4 o una pauta 5 que diga habitualidad y no prohibición. ¿Qué es esto y por qué funciona así? Y la realidad es la siguiente. El concepto de remuneración es tan, pero tan amplio que incluye la denominada oportunidad de ganancia. Y básicamente lo que ocurre cuando un trabajador presta servicios en un lugar en el que habitualmente hay propinas, y estas propinas son parte de lo habitual en esa actividad, es que el trabajador no solo cobra un sueldo, sino que tiene la oportunidad de ganar dinero de terceros, pero de ganar dinero. Esa oportunidad se la está dando el empleador. El empleador le está, de alguna forma, por más que no se lo digan en forma efectiva, pero por eso el tema de la habitualidad y la no prohibición. Si no lo prohíbe, básicamente el empleador le está dando la posibilidad a ese trabajador de no solo cobrar el sueldo, sino de llevarse las propinas. En algunas actividades, la propina integra el 50% de la remuneración que se termina llevando el trabajador a la casa. Es fundamental. Entonces, este punto es para señalar. Corresponde entonces entender que la remuneración no solo es lo que el empleador te da físicamente, dinero o especie, en pago en dinero o en especie, sino que además está también en esta idea de que el empleador te está dando la oportunidad de ganar plata, por más que esa plata venga después de un tercero. Entonces, ¿qué es lo que da el empleador? Lo que da el empleador es la oportunidad de ganar. Y por eso es remuneración, lo que el trabajador termina ganando gracias a la oportunidad que le da el empleador. Y entonces ahí se entiende los requisitos de la ley, porque las pautas para remuneración son son 3. Yo siempre digo que son 2 y la tercera que es como una negación. Pero la idea es, las pautas son 3 las que vimos. Nunca dijimos que tiene que ser habitual. Nunca dijimos que tiene que ser no prohibida. Porque realmente esas no son pautas para remuneración. Pero esas sí son pautas para la propina, porque si esto es habitual
Y si es una cosa que no está prohibida, entonces es una oportunidad de ganar. Entonces ahí sí el empleador te está dando la oportunidad de ganar. Si el empleador te prohibiera las propinas, si el empleador te dice que no podés cobrar propinas, no agarres la propina, entonces, ¿te está dando oportunidad de ganancia? No, precisamente, te lo prohibió. Entonces nadie podría decir que el empleador te da oportunidad de ganancia. Y lo mismo de otra forma, imagínense que el empleador no lo prohíbe, pero que ustedes están en una actividad en donde habitualmente no se dejan propina. No es habitual. Pero un día vino un chabón que te vio cara de bueno y te deja una plata de propina. ¿Eso es una oportunidad que te dio el empleador ganar esa plata de propina? No, el empleador no te dio esa oportunidad. Se dio justo que te dio en plata en el momento en el que estabas trabajando, pero claramente no es que el empleador de alguna forma fomenta esa oportunidad de ganar dinero. Precisamente porque no era habitual. Una cosa pasó una vez, que pasó un par de veces, no es habitual. Entonces, ahí se explica por qué la ley exige que haya habitualidad y que no esté prohibida. Precisamente porque tiene que quedar claro que el empleador te está dando oportunidad de ganar ese dinero para que luego se considere remuneración. Porque ahí sí, si el empleador te dio la oportunidad de ganar la propina, entonces ahí sí el empleador la tiene que registrar y ahí sí el empleador tiene que pagar aportes y contribuciones. Ahora, en la práctica pasa algo muy específico. Por ejemplo, en alguna oportunidad fueron a un McDonald's y cometieron el intento, torpe intento, de dejarle propina al cajero de McDonald's. Si algún día le quisieron dejar propina al cajero de McDonald's, los tipos se tiran para atrás y se cubren como si fuera que le estás tratando de dejar una maldición o la peste misma. Y te dicen, no, 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 propina no, no, si quiere déjela en la cajita de Ronald McDonald para los chicos. Pero no te agarran la propina. ¿Por qué es esto? ¿Por qué McDonald's no te agarra la propina? ¿Y por qué si vas a un restaurante y no le dejas propina, los chabones te matan o te clavan una cara de traste infernal? ¿Por qué? En un caso es así y en otro caso es así. Bueno, básicamente la diferencia está en el convenio colectivo de trabajo que se aplica. Y hago referencia a este convenio no porque me interese que estudiemos cada una de las actividades, pues eso sería muy específico, sino porque precisamente es el caso más habitual de las propinas. En gastronómicos, entonces, en la actividad gastronómica en general, que se aplica el convenio 389 del 2004, en la actividad gastronómica general, ¿las propinas son remuneratorias o no son remuneratorias? Y la respuesta es, en general se considera que no son remuneratorias porque el propio convenio colectivo de trabajo las prohíbe de antemano. Es el convenio colectivo de trabajo el que para toda la actividad gastronómica deja de antemano la prohibición de la propina. Prohíbe la propina y a cambio le da un plus que es un adicional por complemento de servicio, se denomina. Está, si no me equivoco, en el artículo 40 de la ley. No me acuerdo bien, pero del convenio. Pero es el adicional por complemento de servicio. Para compensar el hecho de que está prohibida la propina. Ahora, en cambio, en el convenio colectivo para comidas rápidas, casas de comidas rápidas, que es el que se aplica a McDonald's, no está esta prohibición expresa. Y por ende, cada empleador tiene que específicamente ir prohibirla, porque si no, sería remuneración. Ahora, ¿pero es para tanto? ¿Es para que el trabajador se te tenga que tirar para atrás como si fueras el mismísimo anticristo? La respuesta es no, es una mala interpretación. Pero para esto hay que hacer una pequeña referencia a una cuestión histórica. Algunos de tal vez sus abuelos, o me animo a decir que tal vez sus abuelos sean demasiado jóvenes, ¿alguna vez les pasó de ir a un restaurante con un abuelo y que ese abuelo deje la propina abajo de la servilleta o abajo del plato? ¿Por qué hace esto el abuelo? ¿Piensan que el abuelo tiene miedo que le choreen la propina? No. Esto se hacía así por lo siguiente. Porque cuando todo esto empieza a surgir la idea de la prohibición de la propina, que esto empezó obviamente antes que la ley de contrato de trabajo, que es del 74, es un rejunte de jurisprudencia. Pero ya de antemano, entonces, ya la jurisprudencia venía diciendo, la propina, si está prohibida, no es remuneración. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué empezaban a hacer con esta idea los empleadores? Empezaban a decir, te prohíbo la propina. Y entonces los tipos se empezaron de golpe a quedar sin propina, porque se la prohibían. Entonces, ¿cómo hacían para dejarle la propina sin violar la prohibición? En realidad violaban la prohibición, pero la Argentina. Te dejaban la propina escondida. Entonces le dejaban la propina bajo la servilleta y entonces el mozo venía con carpa, agarraba la servilleta y se llevaba la servilleta y la propina. Entonces de esa forma era la idea de prohibición. Con el tiempo, obviamente, la jurisprudencia ya empezó en ese sentido a darse cuenta y en general la interpretación se empezó a dar cuenta de que prohibición significa, mirá,
Todo bien, no es que te voy a matar si agarrás la propina. Si agarrás la propina, yo voy a hacer de cuenta que no lo vi. No pasa nada. Pero digo, está prohibida para que vos no creas que es remuneración. O sea, yo no te estoy dando la oportunidad. Si te lo encontraste, te lo encontraste. Es como una pequeña chantada. Es esa el sentido real actual de la prohibición. La idea es, te lo prohíbo a los efectos de que no se considere remuneración. En cambio, McDonald's, o quien asesora a McDonald's, lo interpreta de la forma antigua. Cree que para que esté bien prohibido, tiene que estar prohibido. Y que si lo agarrás, te despido. Pero esto no es así. Nadie podría despedir a un trabajador. Esto sería absurdo, ¿eh? Que sancionen o despidan a un trabajador por agarrar una propina prohibida. No. Si alguien le quiere regalar plata a alguien, lo único que puede pasar son dos cosas. O que se considere una propina porque el empleador dio la oportunidad de ganancia, o que no se considere una remuneración porque el empleador lo había prohibido y en todo caso si te dio plata es plata que estaba ahí. No me hago cargo de lo que te den. Ese es el sentido verdadero y actual de lo que es la prohibición. Y por eso es tan importante darnos cuenta que la remuneración es un concepto tan increíblemente amplio, que no solo incluye lo que nos da el empleador físico, como el dinero o como un producto o como, no sé, un kilo de harina, sino también aquello que es más intangible, como la propia oportunidad de ganar dinero. Esa es la amplitud del concepto de remuneración.